Hay golpes de la vida tan fuertes, yo no sé. César Vallejo, Los Heraldos Negros. Este verso, perteneciente a Los Heraldos Negros, 1919, expresa un dolor profundo e inexplicable que atraviesa la experiencia humana, en el que se reflejan no solo las injusticias sociales, sino también las pérdidas afectivas y la huella emocional que dejaron las mujeres en la vida del poeta. Cuando pensamos en César Vallejo, solemos asociarlo con el sufrimiento humano, la injusticia social y la profunda angustia existencial que atraviesa su poesía. Sin embargo, reducir su obra únicamente a estos aspectos sería limitar la complejidad de su mundo interior. En Los Heraldos Negros, Vallejo nos revela a un poeta íntimo y vulnerable, marcado por experiencias personales intensas, donde la presencia femenina ocupa un lugar decisivo. Las mujeres que formaron parte de su vida no solo influyeron en su dimensión afectiva, sino que dejaron una huella profunda en su sensibilidad poética, convirtiéndose en detonantes del dolor, la reflexión y la conciencia humana que atraviesa su obra. Este reportaje analiza cómo las mujeres y la vida de César Vallejo influyeron directamente en la construcción emocional y simbólica de Los Heraldos Negros, y cómo ese dolor personal, nacido del amor, la pérdida y el acompañamiento, se transforma en una voz colectiva que sigue vigente en la realidad actual, conectando la experiencia individual del poeta con el sufrimiento y la dignidad de toda la humanidad. María Rosa fue uno de los primeros amores de César Vallejo, en su juventud en Santiago de Chuco. Su muerte temprana marcó profundamente al poeta y constituyó uno de los dolores que atraviesan los heraldos negros de su poemario. En este libro, el sufrimiento aparece como algo repentino y devastador, tal como ocurre en la pérdida de un ser amado. Vallejo comprende que el dolor no siempre tiene explicación y que amar implica aceptar la posibilidad de la pérdida. Los Heraldos Negros, la figura de la mujer no apareció únicamente como objeto de amor o afecto, sino como una presencia profundamente vinculada al origen del dolor humano. A través de sus experiencias personales, Vallejo asocia a la mujer con momentos de pérdida, quiebre emocional y confrontación con una realidad que resulta injusta e incomprensible. Este dolor, lejos de quedarse en el plano íntimo, se convierte en materia poética. Vallejo transforma su experiencia afectiva en una reflexión universal, donde el sufrimiento individual deja de ser solo personal y pasa a representar el dolor de toda la humanidad. La mujer entonces funciona como un puente entre la vivencia privada del poeta y su visión solidaria del mundo. De este modo, las mujeres en la vida de César Vallejo influyen directamente en la construcción de una poesía comprometida, que no busca idealizar el amor, sino mostrarlo como una experiencia real atravesada por la fragilidad, la pérdida y la necesidad de comprensión humana. Este enfoque explica por qué Los Heraldos Negros siguen siendo una obra vigente capaz de dialogar con las emociones y conflictos que aún forman parte de nuestra realidad. Y en estos momentos vamos a hablar sobre Otilia Villanueva. Aunque la relación con Otilia Villanueva se vincula principalmente con Trilce, el conflicto emocional que vive Vallejo tiene su raíz en la sensibilidad expresada previamente en Los Heraldos Negros. La mujer deja de ser un ideal y se convierte en parte de una realidad marcada por la pobreza, la angustia y la contradicción. Aspectos que ya se anuncian en la visión dolorosa del mundo presente en este primer libro. En sus últimos años, Vallejo profundiza la mirada solidaria y humana, iniciada en Los Heraldos Negros. Georgette Philippard acompaña al poeta en una vida de carencias, reflejando en la realidad el sufrimiento que él había plasmado poéticamente desde sus primeras obras. Ella no solo fue su compañera, sino también la responsable de preservar su legado literario. La mujer como símbolo en Los Heraldos Negros. En Los Heraldos Negros, la mujer aparece simbólicamente como refugio, origen de dolor y figura de consuelo.
No es una mujer idealizada, sino profundamente humana, que sufre y acompaña. Esta representación sigue siendo actual porque refleja vínculos reales donde el amor y el dolor conviven. Los heraldos negros demuestran que el dolor personal de César Vallejo, marcado por la presencia, el amor y la pérdida de mujeres significativas en su vida, no se limita a una experiencia individual, sino que se transforma en una poesía de alcance universal. A través de estas vivencias, el poeta construye una voz que expresa el sufrimiento humano en todas sus dimensiones. Las mujeres no fueron figuras secundarias ni circunstanciales en su obra, por el contrario, ocuparon un lugar esencial en la formación de su sensibilidad poética, influyendo directamente en la manera en que Vallejo comprende el amor, la fragilidad humana y la injusticia del mundo. Su presencia permitió que el poeta canalizara sus emociones más profundas y las convirtiera en una reflexión ética y solidaria. De este modo, el impacto poético de las mujeres en la vida de César Vallejo se manifiesta en su obra, que sigue vigente, porque nace de experiencias reales y dialoga con problemáticas que aún persisten en nuestra sociedad. Vallejo nos recuerda que la poesía no solo surge del talento, sino también de la capacidad de transformar el dolor en conciencia y humanidad. Vallejo nos enseñó que el dolor puede transformarse en conciencia social, Que el amor también deja marcas profundas. que la creación artística muchas veces nace del sacrificio compartido, Y que la poesía sigue viva cuando habla desde la verdad. César Vallejo sigue vigente porque su poesía nace de la experiencia real, del dolor vivido y de las relaciones humanas que marcaron su existencia. En ese proceso creativo, las mujeres ocuparon un lugar fundamental, no solo como presencia afectiva, sino como fuente de reflexión, conciencia y humanidad. Su obra nos recuerda que el sufrimiento puede transformarse en palabra y la palabra en compromiso con los demás. Por eso, hoy más que nunca su voz sigue interpelándonos. Ay, hermanos, muchísimo que hacer.